Bienvenidos de nuevo una vez más al canal de chismes que más sabe de chismes. ¿Cómo están mis detectives del corazón el día de hoy? Espero que súper pero súper bien, con la energía a tope y listos para desentrañar misterios, porque hoy tenemos un escándalo de proporciones épicas, digno de la mejor serie turca. Y cuando digo épico es épico. Prepárense porque la bomba está a punto de... ¡Boom! La dinamita del chisme está a punto de explotar. Ya lo habrán intuido por el título, pero para aquellos que se unen a la fiesta ahora mismo o que andan un poco desorientados, hoy nos vamos a sumergir en el fascinante, inesperado y, por qué no decirlo, jugosísimo encuentro entre dos personalidades que nos roban el aliento: Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo escucharon bien, mis amores. Mert Demir, el talentosísimo cantante y compositor turco que nos ha regalado melodías que se quedan grabadas en el alma, y Afra Sarıoğlu, la increíble actriz que nos conquistó con su innegable talento y belleza en la exitosísima serie Yalan juntos. ¿Qué significa esto, mis cielos? ¿Qué diablos pasó? ¿Por qué este encuentro es tan inesperado, tan explosivo? ¿Acaso Cupido decidió lanzar sus flechas en un set de grabación paralelo? O tal vez, solo tal vez, se trata de algo más profundo. Todas esas preguntas y muchas más las desentrañaremos hoy, aquí en su canal de chismes favorito. Prepárense porque se viene lo bueno, lo sabroso, lo que todos estaban esperando. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te derrites por el drama y el romance, si te encanta el chisme de calidad, del que te deja con la boca abierta y el corazón latiendo a mil, o simplemente si eres un curioso empedernido interesado en las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, este es, sin duda, el lugar correcto. Este es el paraíso del chisme, el oasis de la especulación, la tierra prometida de los cotilleos. Bienvenidos, mis amores, a su hogar. Y hablando de hogar, ¿ya están suscritos al canal? Si la respuesta es un rotundo no, ¿qué están esperando? Es el momento ahora mismo. No se hagan los desentendidos, no se hagan los interesantes. Denle a ese botón de suscribirse y activen esa campanita con toda la fuerza. No se hagan los distraídos. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo segundo de los próximos vídeos, porque aquí, en este canal, les traemos todos los detalles, los análisis más profundos, las exclusivas más jugosas y, por supuesto, mucho chisme. Suscríbanse, 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 porque se viene lo mejor de lo mejor. No se lo pueden perder. Bueno, mis amores, ahora sí vamos al grano. Dejemos de lado las preámbulos y adentrémonos en el meollo del asunto. ¿De qué va realmente este encuentro que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos los fanáticos en alerta máxima? Para entender la magnitud de este acontecimiento, necesitamos, imperiosamente, contextualizar un poco. A ver. Empecemos por Afra Sarıoğlu. Como muchos de ustedes saben, y para aquellos que no, les informo, Afra es, en este preciso instante, una de las actrices más populares, aclamadas y cotizadas del momento en Turquía, y no exagero. Su interpretación magistral en Yalan la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en una estrella de primer nivel. Su talento, su belleza, su carisma, todo eso, la ha convertido en la actriz del momento. Su vida personal, como es de esperarse, también es objeto de constante interés público. Los medios, los paparazzi, los fans, todos están pendientes de cada paso que da, de cada persona con la que se relaciona. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales siempre están a la orden del día, como un buen café turco por la mañana. Por otro lado, tenemos a Mert Demir, el hombre del momento en la industria musical turca. Mert es un artista con un talento innegable, un compositor brillante y un cantante con una voz que te eriza la piel. Sus canciones pegadizas con letras profundas y melodías adictivas han conquistado a un montón de fans en Turquía, en Europa y, cada vez más, en todo el mundo. Sus presentaciones en vivo son espectaculares, y su carisma y magnetismo en el escenario son innegables. La cosa es que hasta hace muy poco Afra parecía estar enamorada. Y no se trataba de cualquier relación, no, sino de una relación que a simple vista, a los ojos de todos, parecía pero muy sólida, estable y duradera. Me refiero, por supuesto, a su relación con Mert Ramazan Demir, otro actor turco, también muy famoso. Esta pareja parecía sacada de un cuento de hadas. Compartían fotos en las redes sociales que derretían a cualquiera, se dedicaban mensajes súper románticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos.
Vamos, que todo indicaba que iban muy, muy en serio, que su amor era para toda la vida. Eran de esas parejas que te hacían creer en el amor verdadero, en él vivieron felices para siempre. Y griega. De repente, ¡boom! La tragedia griega se apoderó de la situación. Rumores de ruptura, como un trueno en medio de la tormenta. Nada confirmado, claro, por parte de los involucrados, pero los indicios eran más que evidentes, como un mapa del tesoro revelando la ubicación de una fortuna. ¿Cuáles fueron esos indicios?, se preguntarán ustedes. La desaparición repentina de fotos juntos de sus redes sociales. Comentarios ambiguos y sospechosos, pero muy sutiles, que dejaron entrever una posible tristeza o decepción. Actividades por separado en eventos públicos. Y por supuesto el silencio absoluto, que a menudo dice más que 1000 palabras. Ustedes ya saben cómo es el juego, mis amores. El juego de las redes sociales, el juego de la especulación, el juego de las pistas y los enigmas. Entonces, ¿dónde entra Mert Demir, el cantante talentosísimo, en todo este embrollo, en esta novela turca digna de ser escrita? Pues aquí viene lo inesperado, lo que nos dejó con la boca abierta, lo que hizo que el chisme se multiplicara por 1000, el plot twist de la temporada. Resulta que hace muy pocos días fueron captados juntos. Mert Demir y Afra Saraoglu. Juntos, mis amores. ¿Dónde? En un lugar público a la vista de todos, en una situación que para muchos fue más que reveladora, como una confesión a plena luz del día. Fueron fotografiados y filmados compartiendo tiempo, charlando animadamente, disfrutando de la compañía mutua. Y aunque no hubo muestras públicas de afecto explícitas, como besos o abrazos apasionados, la cercanía que mostraron, la complicidad en sus miradas, la actitud relajada y distendida que se percibía entre ellos, encendieron todas las alarmas, dispararon todas las alarmas, activaron todos los radares del chisme. El misterio estaba servido. ¿Por qué este encuentro es tan inesperado, tan impactante? Vayamos por partes, mis amores. Primero porque, como les dije, Afra, hasta hace poco parecía estar saliendo de una relación, al parecer, bastante estable, con otro actor. Una relación que aparentemente había llegado a su fin, o al menos, eso es lo que los rumores y los indicios nos sugieren. Segundo porque no existía, hasta ese momento, ninguna conexión pública, ningún rumor, ninguna pista, nada que sugiriera que Afra y Mert Demir, el cantante, pudieran estar siquiera interesados el uno en el otro. Sus caminos, al menos públicamente, no se habían cruzado. Eran como dos planetas orbitando en diferentes galaxias. Tercero porque aunque ambos son figuras públicas, ambos son celebridades, pertenecen a mundos ligeramente distintos. Afra, la actriz, reina del cine y la televisión, la musa de las novelas. Mert, el músico, el creador de melodías, el rey del pop turco. Aunque ambos se mueven en el mundo del espectáculo, sus ámbitos son diferentes, sus públicos son distintos, sus carreras profesionales tienen rumbos distintos. La reacción de la gente, mis amores, fue explosiva. Un torbellino de comentarios, de especulaciones, de análisis exhaustivos del lenguaje corporal, de teorías conspirativas y de deseos ocultos. Las redes sociales se inundaron de opiniones, de preguntas sin respuesta, de conjeturas y suposiciones. El mundo del chisme se encendió como una fogata en medio de la noche. ¿Estaban saliendo? Era una simple amistad, una amistad, con beneficios. Estaban comenzando una nueva relación. Era todo una estrategia publicitaria para generar expectación. El misterio se hizo más denso, más intrigante, más adictivo. Ahora, mis amores, vamos a analizar un poco más a fondo la información que tenemos. ¿Qué sabemos realmente con certeza? Tenemos fotos y vídeos que muestran a Afra y a Mert Demir juntos, compartiendo tiempo, en un ambiente que parece ser relajado e informal. Podemos observar que están conversando, que intercambian miradas, que se ríen, que se ven cómodos el uno con el otro. No hay tensión, no hay incomodidad, no hay señales de un encuentro forzado. Se ven a gusto como si disfrutaran de la compañía del otro. ¿Es esto suficiente para afirmar que están en una relación amorosa? No, por supuesto que no. Las fotos y los vídeos por sí solos no son pruebas irrefutables. Pero sí es suficiente para despertar la curiosidad, para justificar la especulación, para encender las llamas del chisme y para que todos nos preguntemos, ¿qué está pasando aquí? Otro aspecto importante que debemos considerar es el contexto. ¿Dónde se encontraron? ¿En qué situación estaban?
Aunque los detalles específicos del encuentro no se han revelado por completo, sí sabemos que fue en un lugar público, en un ambiente social. Esto sugiere que no estaban escondiéndose, que no estaban tratando de ocultar su encuentro. Si quisieran mantenerlo en secreto, habrían buscado un lugar más discreto, más privado. Ahora, mis amores, vamos a desglosar las posibles interpretaciones. ¿Qué podría estar pasando realmente entre Afra y Mert Demir? Aquí es donde la imaginación, la especulación y el análisis se unen. Para crear un cóctel explosivo de posibilidades. ****, posibilidad 1, una simple y llana amistad, ***, la opción más sencilla, la más probable, la menos dramática. Quizás Afra y Mert Demir son simplemente amigos, que se conocen por amigos en común, que se han cruzado en algún evento, que han conectado a nivel personal y que han decidido pasar tiempo juntos. Nada más que eso. Simplemente dos personas disfrutando de la compañía mutua. Una amistad que nace, florece y ya está. ***, posibilidad 2, un nuevo romance en ciernes, y este es el chisme que nos gusta, ***, esta es, sin duda, la interpretación más especulada, la que todos, en el fondo, queremos que sea verdad, la que nos llena de ilusión. Quizás Afra y Mert Demir se están conociendo, quizás están empezando una relación, quizás Cupido ya lanzó sus flechas y los flechó a ambos. Después de una ruptura, de una decepción amorosa, es completamente normal buscar consuelo, compañía, apoyo y, quién sabe, tal vez un nuevo amor. ***, posibilidad 3, una estrategia de marketing, el comodín que siempre está presente, un momento, mis amores. No descartemos esta posibilidad, porque en el mundo del espectáculo, todo puede ser, todo es posible. En este universo de fama, de flashes y de contratos, a veces se utilizan las relaciones, o los rumores de relaciones, para generar atención mediática, para promocionar proyectos, para despertar el interés del público. Quizás Mert Demir y Afra Saraolu están trabajando juntos en algo. Una colaboración musical. Una participación en una película. ¿Una campaña publicitaria? Nunca se sabe. El mundo del espectáculo es un misterio. ***, posibilidad 4, un error de la prensa, la hipótesis más plausible, la menos divertida, piénsenlo. Los medios de comunicación a veces exageran, sacan conclusiones apresuradas, interpretan las situaciones de forma sesgada. Quizás la cercanía que vimos en las fotos y en los vídeos fue simplemente el resultado de un encuentro casual, de una buena conversación, de una conexión amistosa, y la prensa, ávida de chismes, la convirtió en un romance épico. No todo es lo que parece, mis amores. A veces un simple encuentro se convierte en un escándalo mediático. En resumen, mis amores, las posibilidades son muchas, las conjeturas se multiplican y la verdad, por el momento, se esconde tras un velo de misterio. Lo único que podemos hacer, como buenos detectives del corazón, es analizar la información disponible, sopesar las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, seguir atentos a cualquier pista, a cualquier señal, a cualquier movimiento que revele la verdad. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino para Afra y Mert Demir? Pues lo más probable es que sigamos teniendo noticias de ellos, que la prensa, los paparazzi y los fans, sigan de cerca cada paso que dan, estén pendientes de cualquier encuentro, de cualquier interacción, de cualquier señal que confirme o desmienta los rumores. ¿Compartirán más tiempo juntos? ¿Se confirmará la relación? ¿Saldrán a la luz más detalles sobre este inesperado encuentro? ¿Nos sorprenderán con una declaración de amor pública? O tal vez, nos decepcionarán con un comunicado desmintiendo todo. Solo el tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Una cosa es segura, este encuentro, este inesperado cruce de caminos, ha generado un interés enorme, una expectación increíble, un furor sin precedentes. Y eso es precisamente lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan emocionante. Un universo de sorpresas, de misterios, de dramas y de romances que nos mantienen pegados a la pantalla, al teléfono, a las redes sociales. Así que, para resumir, mis amores, ¿qué vimos hoy? Analizamos con lupa y compasión el inesperado encuentro entre Afra Saraolu y Mert Demir. Vimos las fotos, los vídeos, diseccionamos las posibles interpretaciones, especulamos sobre el futuro, y nos sumergimos en el fascinante mundo del chisme y de las novelas turcas. Quedó claro que este encuentro ha despertado una gran curiosidad,
que las expectativas son altas y que, sin duda, este es un drama digno de ser contado, como si fuera una nueva serie turca. Y ahora, mis amores, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias de corazón por ser parte de esta comunidad, por compartir mi pasión por el chisme y por las novelas turcas. Espero que les haya gustado este análisis, que se hayan entretenido, que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan mantenido al filo de la emoción. Recuerden que en los comentarios pueden dejar sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones de todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes, conocer sus puntos de vista. Cuéntenme, mis amores, qué opinan de este encuentro. ¿Creen que hay romance en el aire? ¿O es todo una estrategia de marketing? ¿Están a favor de esta posible pareja? ¿O prefieren que Afra regrese con su antiguo amor? Los leo con entusiasmo. Compartan sus teorías, sus conjeturas, sus deseos. Este es nuestro espacio, nuestra comunidad. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este chisme con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Que todos se enteren de este escándalo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, ningún chisme, ninguna primicia. Aquí en este canal les traemos más chisme, más análisis, más diversión y más drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo gigante lleno de amor y de chisme, y hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Hasta la próxima.